Muy buenas tardes a todos los presentes en este conversatorio con el tema análisis dogmático y objetivo de la problemática de la Administración de Justicia del Ecuador. Hoy, en esta tarde y noche, contaremos con la presencia de dos expositores, dos ponentes, el doctor Miguel Hernández Terán y el doctor Ramón Echaíz Enríquez. Y contamos con la presencia como moderador de este conversatorio al abogado Ricardo Prado. Hoy, en primer lugar, vamos a tener la presencia del doctor Ramón Echaíz Enríquez. A todos los compañeros que están por vía Zoom y también en el auditorio del Colegio de Abogados del Guayas, les damos la más cordial bienvenida. Teniendo en cuenta la temática de este conversatorio, por favor, queremos pedirle especial a los que están presentes vía Zoom que tengan silenciados sus micrófonos. Vamos a dar inicio con la intervención del doctor Ramón Echaíz Enríquez. Él, como título universitario, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas desde el año 1973, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador y doctor en jurisprudencia. Como premio universitario destaca el doctor Echaíz, premio benemérita o Sociedad Filantrópica del Guayas y premio Contenta conferido por el Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil. El doctor Echaíz es también destacado como publicaciones que ha hecho, y entre ellos destaca Zona Roja y Delito en el año 1997, y también tiene una obra con compendio de legislación penal. También la Administración de Justicia en la Constitución de 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial en el 2009. Esa es una de las partes de los que destaca el currículo de nuestro expositor, y también ha sido miembro directorio de la Comisión Especial de Límites Internos de la República, delegado de la Corte Suprema de Justicia, miembro directorio del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 10, y también ha sido miembro de la Comisión para la Coordinación y Estudio de los Programas para la Modernización de la Función Judicial. Y también como distinciones destaca condecoración de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador, FENAJE, designación de abogados más destacado del año 98 por el Colegio de Abogados del Guayas. Ese es el currículo y la presentación de nuestro expositor, de nuestro ponente, primer ponente en esta tarde, el doctor Ramón Echaíz Enríquez. Con ustedes vamos a presentar al doctor Ramón Echaíz Enríquez, teniendo presente el tema análisis dogmático y objetivo de la problemática de la Administración de Justicia del Ecuador. La reforma constitucional del año 92 decía que la Corte iba a ser una Corte de casación y que se iba a componer de 31 magistrados. 10 entraban por el Poder Legislativo, 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por la función judicial. Los 10 de la función judicial tenían que haber sido funcionarios de carrera judicial. Y entonces allí se estableció y allí se determinó que realmente los funcionarios de carrera judicial eran los que más despachaban. ¿Por qué? Porque tenían experiencia, porque sabían dónde estaba lo más importante del proceso. Porque no es lo mismo estar en el despacho como juez o como secretario, como auxiliar, que estar ejerciendo la profesión. Cuando el abogado ejerce la profesión, solo está vinculado al caso que le toca defender. Pero el secretario y el juez están analizando todos los casos que tiene que resolver. Y entonces ya tiene su criterio formado, ya tiene la jurisprudencia en los precedentes jurisprudenciales que lo guían y lo llevan a fallar un poco más ajustado a la ley y a la jurisprudencia y a la doctrina. Entonces, la escuela judicial no puede ser un plantel que está en la ciudad de Quito, en la calle tal o cual y en tal piso. La escuela judicial tiene que ser una escuela itinerante,
tiene que estar recorriendo todos los distritos judiciales del país. Y los seminarios tienen que darse horas después de las 5 de la tarde para que los funcionarios no pierdan sus labores. Y los profesores tienen que tener un pensum que comience desde las relaciones públicas, la forma de atender al público, desde cómo manejar un testimonio, una declaración. Es decir, la escuela judicial tiene que actualizarlo en las materias adjetivas, sustantivas del derecho, también en conocer los fallos de las cortes internacionales, de la Corte Nacional. Es decir, esa es la manera de manejar el sistema judicial en el Ecuador, a través de la carrera judicial y de la escuela judicial. Ahora vamos a ver que esto de la escuela judicial está considerado en el Código Orgánico de la Función Judicial y también en la Constitución de la República. O sea, no es simplemente un principio declarativo. Dice el artículo 80 del Código Orgánico de la Función Judicial: la escuela de la función judicial tiene por finalidad organizar y gestionar los programas, planes y proyectos para la formación inicial y formación continua para las servidoras y los servidores de la función. Tiene a su cargo la capacitación y especialización. Ustedes saben que ahora en los distritos judiciales de los cantones rurales, donde hay uno o dos jueces, esos jueces son llamados jueces multicompetentes. Es decir, como dicen, todólogos, resuelven de todo. ¿Ustedes creen que puede haber jueces que manejen todas las ramas del derecho? Entonces, eso es un perjuicio absoluto, más aún para esos pobladores de esos cantones aislados, que no van a tener jamás la oportunidad de tener jueces especializados. La Constitución de la República dice que debe tenderse a la especialización, pero no puede haber jueces que conozcan civil, penal, tributario, contencioso administrativo, familia, etcétera. Entonces, esas son las falencias que existen en el desempeño de la función judicial. Por otro lado, la ciudadanía en general, todos los sinsabores del servicio de la administración de justicia se le aplica a los jueces, a los fiscales o a los jueces. Pero no se dan cuenta los ciudadanos que los jueces están aplicando la ley. Y es la ley la que los faculta a tomar determinadas resoluciones. Dicen las personas, pero si este hombre entró hace 2 días preso y ya salió, a las 2 semanas ya está fuera. No, porque las leyes le permiten a los fiscales, a los fiscales y a los jueces aplicar medidas sustitutivas, medidas alternativas, medidas que favorecen absolutamente al que delinque y la víctima totalmente desprotegida. Entonces, ese es el asunto. La policía dice, este fulano tiene 12 detenciones, en 2 años ha salido y entrado muchas veces, porque no existe una norma que prohíba y que diga que cuando ya se benefició por la primera vez de una de estas medidas, ya no puede volverse a beneficiar. No puede ser una cadena como el que va donde el sacerdote hoy se confiesa, lo perdonan de ese pecado, pero ya lo perdonaron, ya comulgó, a los dos días vuelve a hacer lo mismo y al siguiente está otra vez en el confesionario. Entonces eso no puede existir, son las leyes que también hay que cambiarlas, hay que reformarlas, para que los jueces no tengan, ni los fiscales, esas atribuciones. Cuando suben las multas en las contravenciones de tránsito, ¿qué hacen los vigilantes?
Los vigilantes, cuando uno lo va a citar, dice, usted no cargaba el cinturón de seguridad. Señor, se equivocado, mire que lo tengo puesto, sí, pero la señora no lo carga. Le voy a poner la contravención menor, la mínima. ¿Sabe usted cuánto es la multa? Le dice el vigilante. ¿Sabe usted cuánto es la multa? Se le está diciendo, en vez de pagar 200 de multa, dame 10 y ya te vas tranquilo. Entonces, cuando se agravan las penas, cuando se agravan las sanciones, algunos de los que se benefician son precisamente estos agentes o estas personas que viven de la coima, que viven de la inmoralidad. Quería yo también abordar el tema del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es realmente un organismo necesario. No es un organismo innecesario, es un organismo necesario, pero hay que saberle dar las atribuciones que debe tener un Consejo de la Judicatura. En la Constitución del año 98 se estableció ya que debía designarse un Consejo de la Judicatura en el Ecuador, porque otros países ya lo tenían. ¿Cuál es la urgencia y la necesidad del Consejo de la Judicatura? Anteriormente eran las cortes, en ese tiempo provinciales, y las cortes, la Corte Suprema, la que sancionaba las faltas, las contravenciones de los funcionarios judiciales. Las quejas se llamaban, se presentaban o en la Corte Provincial o, de acuerdo a la gravedad, en la Corte Suprema. Los permisos para faltar al trabajo por determinadas circunstancias también tendrían que dar las Cortes Provinciales o la Corte Suprema. Se daba el caso que en cada corte había una comisión de quejas que se encargaba de analizar las denuncias que se presentaban contra los funcionarios. Y en la Corte Suprema se también concedían licencias de las de mayor tiempo. Por ejemplo, una señora judicial que estaba en vísperas de dar a luz, pedía permiso a la Corte Suprema para que le den 3 meses de licencia. Pero se daba el caso que había tanta cosa que atender en esa famosa comisión de quejas o en esas comisiones de licencia, que a veces ya había dado a luz la señora y todavía no le daban el permiso de maternidad. Entonces era necesario un cuerpo que ayude, que auxilie a las Cortes Provinciales y a la Corte Suprema para controlar la disciplina. Y por eso en la Constitución decía que el órgano, que la función, que el Consejo de la Judicatura era un órgano de administración y disciplina de la función judicial. Entonces, la idea constitucional de esa época era: este consejo va a ayudar a las cortes provinciales a sancionar, a poner disciplina y administrar. Pero ¿qué pasó luego en la Constitución de 2008? El Consejo de la Judicatura ya no era solo el organismo de disciplina y de administración, sino que ahora decía el artículo 178 de la Constitución que el Consejo de la Judicatura era el único organismo de control, de gobierno, de administración, de disciplina y vigilancia de la función judicial. En la misma Constitución de 2008, el Consejo de la Judicatura era el presidente del Consejo de la Judicatura era el representante de la función judicial. En el Código Orgánico de la Función Judicial de 2008, después de la Constitución de 2008, se dictó enseguida el Código Orgánico. Entonces ahí se le dieron atribuciones, pero innumerables al Consejo de la Judicatura, hasta tal punto que ya los edificios de la función judicial se ubicaban nomás por Consejo de la Judicatura. Los membretes ya no decían función judicial, corte tal, sino Consejo de la Judicatura. Entonces llegó a ser un organismo de superpoderes, demasiadas atribuciones.
Entonces, nosotros pensamos que este Consejo de la Judicatura tiene que funcionar, pero en coordinación, en constante direccionamiento de la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahora llamada Nacional ante Suprema, es realmente el representante de la función judicial. Él es el que tiene la representación legal de la función judicial. Y por lo tanto, los presupuestos que maneja el Consejo de la Judicatura tienen que estar vigilados, supervisados y autorizados por la Corte Suprema Nacional de Justicia. Todas las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura tienen que ser revisados, tienen que ser muchos de ellos derogados, porque son verdaderas actuaciones contrarias hasta el mismo ejercicio profesional de los abogados. Nosotros los abogados somos partícipes de una profesión liberal. Nosotros fijamos nuestros honorarios libremente con el cliente. Nosotros libremente aceptamos o no aceptamos un caso. Nosotros somos los que escogemos qué estrategia vamos a tener en la defensa o patrocinio de algún caso. Por eso el Consejo de la Judicatura, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos colaboradores de la función judicial. Y claro que se debe exigir que el abogado sea honesto, que el abogado sea decoroso, pero para eso está la ley de federación de abogados. Para eso había siempre el Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor era el que sancionaba cuando se presentaba una queja contra un abogado. No tiene nada que hacer el Consejo de la Judicatura. Nosotros no somos ni auxiliares de juzgado, ni porteros de juzgado, ni jueces, ni fiscales. Entonces, esas disposiciones no pueden estar dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ahora define y ejecuta las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Hace algunos días salían en la prensa que habían edificado construcciones para el servicio de justicia en el norte de Guayaquil, la Florida creo que era, en donde las ventanas no se pueden correr, están fijas. Cuando se daña el aire acondicionado, eso es un verdadero infierno. No había cómo bajar en las escaleras de emergencia, porque las escaleras están construidas al lado de los edificios, pero están a 2 metros de distancia de las paredes, ni siquiera hay una puerta, peor un puente para poder bajar por esa escalera. Todo eso se ha dicho en la prensa y nosotros los abogados y la ciudadanía lo conocen. Entonces, si eso fuera con un control del Pleno de la Corte Nacional, que es la que debe resolver y controlar y vigilar esta situación. El Consejo del Administrador es un administrador. No es el generador de las obras, cómo tienen que construirse, dónde tienen que construirse, cuántos jueces debe haber, hasta la jurisdicción. Ahora la determina el Consejo de la Judicatura. Cuando todos sabíamos siempre que la competencia nace de la ley. Ahora el Consejo de la Judicatura dice: este tribunal le corresponde tal sector territorial. Este juzgado lo cambiamos para allá, a este lo mandamos allá, este ya no va a atender esto. O sea, realmente son atribuciones que en ninguna parte del mundo las tiene el Consejo de la Judicatura. Por eso es que nosotros pensamos de manera clara que el Consejo de la Judicatura debe existir, debe mantenerse, pero derogar muchas de esas atribuciones excesivas que ahora tiene. Vamos a nosotros a plantearle a ustedes cuáles son las posibles alternativas que nosotros podemos plantear para mejorar el servicio de la justicia. Primero, que se respete el principio de especialidad. Nada de jueces multicompetentes. Tiene que haber jueces especializados para cada materia.
No puede haber jueces todólogos, como los llamaron ustedes hace un momento. Segundo, el congestionamiento de procesos en trámite en los juzgados se puede remediar mediante la aplicación de la mediación, es decir, esas medidas alternativas para solucionar los conflictos. Muchos abogados no están de acuerdo con la mediación, pero realmente la mediación es una manera de solucionar de manera rápida y de manera justa los problemas de las partes. En Costa Rica, cuando se implantó la mediación y se autorizó a que los bufetes de los abogados, los estudios de los abogados, puedan constituirse en centros de mediación. Entonces hubo protesta del gremio de abogados. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que realmente era más rápido solucionar los conflictos, cobrar los honorarios y se van las partes dándose la mano. Entonces, eso es para mí una manera de descongestionar los procedimientos que están acumulados en los juzgados. Ya no ir a demandar juicios civiles, juicios contenciosos, hasta juicios penales. Puede haber mediación en materia penal. De hecho, ya hay disposiciones en el COIP que obligan al fiscal a buscar una mediación. Entonces, no puede haber tanto congestionamiento de procesos si ponemos centros de mediación que lógicamente tienen que estar autorizados por la Corte o por el Consejo de la Judicatura, como sea en el Ecuador, pero eso es importante hasta para el público, una vez que el público se entere de los beneficios de la mediación. Esa es una labor del Consejo de la Judicatura, difundir esas medidas para que la gente escoja ir a un centro de mediación y no a un juzgado, porque allí va a resolver su problema lo más pronto y de acuerdo con el otro, en vez de quedar de enemigos que se dan la mano y quedan de amigos y se solucionó el tema. Entonces esa es una de las sugerencias mías. Para descongestionar hay que aplicar la mediación. Otra insinuación mía es la optimización del recurso humano que existe en la función judicial. Cuando yo era en el año 80 juez de lo penal, el juez de lo penal era el que investigaba. El juez de lo penal era el que dictaba el auto resolutorio para pasar a la etapa del juicio que llaman ahora. Y el juez de lo penal era el que sentenciaba las causas. Entonces era investigador. El fiscal era el que acusaba o no acusaba, pero el juez era el que investigaba. Se llamaba la etapa del sumario. ¿Ya? Se iniciaba con el autocabeza de proceso y se tramitaba el sumario por 6 meses, por 3 meses. Y luego se cerraba el sumario, se lo pasaba al fiscal, el fiscal dictaminaba, el fiscal solo servía para dictaminar. Y él acusaba o no acusaba, pero el juez era el que resolvía la final. Y si el juez resolvía pasar a la etapa del plenario, que ahora se llama de juicio, entonces el juez dictaba el auto de llamamiento a plenario, y luego en la etapa plenaria se hacía la prueba, y luego ya el mismo juez dictaba la sentencia. Se impuso los tribunales penales en el año 83-84 y los tribunales penales se constituyeron con 3 jueces. Y esos tribunales penales solo dictaban la sentencia. Hacían la audiencia de juzgamiento, allí se hacía la prueba y el tribunal penal resuelve, sentencia. Pero en este tiempo actualmente que tenemos nosotros
el ponente, otros dos se están limpiando las uñas, están hablando por teléfono, se están arreglando la corbata, pero no están atendiendo, no están atendiendo. Entonces, ¿cuál es la explicación ahora para que haya 3 jueces en un tribunal penal? Debe haber un solo juez sentenciador en primera instancia. Para eso está la segunda instancia, en donde ya hay un tribunal de 3, que es la corte provincial. Entonces, esos dos se ahorraría la función judicial, partidas y dinero, haciendo que cada señor juez de tribunal sea juez individual, no sean 3 pluripersonales. Entonces, esa es una manera de ahorrar, optimizar el recurso humano sin costo para el presupuesto de la función judicial. Esa es otra de mis sugerencias. La otra, ya dije, la de la especialidad, de manera que esa sería mi manera de contribuir a mejorar el asunto del servicio de justicia en el Ecuador. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor Ramón Chais. Hemos recogido la idea también de estos eventos, es recoger las propuestas o los aportes que cada uno de los expositores y por supuesto ustedes en su momento determinado dan como aporte para poder mejorar la actividad jurisdiccional dentro de lo que significa la administración de justicia. En este sentido, le damos la palabra y le damos la bienvenida también al doctor Miguel Hernández Terán, quien es abogado de los tribunales de la República, es doctor en jurisprudencia, actualmente dirige en calidad de director de la maestría de Constitucional y Procesal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de pregrado y posgrado. En este momento le damos la bienvenida y lo invitamos a pasar. Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros, abogados, señor presidente del Colegio de Abogados, señores organizadores, por supuesto, doctor Ramón Chais, importante personaje judicial. Yo voy a referirme, por supuesto, al tema de esta importante disertación en los siguientes términos. Me parece que hay que arrancar partiendo respecto del papel de la función judicial. Y el papel de la función es la de constituir esa función, la de ser una prestadora de un servicio público. La administración de justicia es un servicio público porque atiende una necesidad pública. Y entonces de este arranque fluyen una serie de consecuencias, de condiciones necesarias, de requisitos que exige la Constitución y la Ley de la República. Es tanta la relevancia de los servicios públicos en el Ecuador que la Constitución de 1967, por iniciativa de un constituyente que se llamó Rodrigo Suárez Morales, estableció la necesidad de que el Estado deba responder cuando causa daño como consecuencia de los servicios públicos. Y nace en el Ecuador este famoso tema de la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se producen perjuicios como efecto de la prestación de servicios públicos. Esta responsabilidad nació en el año 67, se mantuvo en la Constitución del año 79, se mantuvo en el 84, 93, 96, 97, 98 y 2008. Es decir, podemos decir que los servicios públicos tienen una relevancia extraordinaria en el Ecuador hasta el punto que el Estado responde extracontractualmente.
En Colombia este tema tiene muchísima actualidad, nació con una fortaleza importante en la Constitución del año 91, y a partir de una norma muy pequeña de la Constitución colombiana hay una jurisprudencia extraordinaria. ¿Qué implica que la Administración de Justicia sea un servicio público? Implica una serie de exigencias, porque la Constitución del año 98 y la del 2008 amplió el que los servicios públicos tienen que ser regulares, permanentes, no interrumpidos, de calidad, con tarifas equitativas, etcétera, etcétera, que no es el caso de la función judicial. Es decir, el hecho de que sea la Administración de Justicia un servicio público tiene cientos estándares de tipo constitucional cuyo incumplimiento le generan al Estado responsabilidad. Pero además de este estándar, en el caso ecuatoriano hay norma específica en el artículo 11, número 9, que dice que el Estado responde por el error judicial, por denegación de la Administración de Justicia, por retardo injustificado, por inadecuada administración de justicia. Es decir, hay toda una noción específica referida al servicio público de administración de justicia. Si no existiera ese artículo, igual bastara el concepto de la responsabilidad extracontractual del Estado. El Estado responde por servicios públicos que preste la función ejecutiva, la función judicial y la función legislativa, porque también la función legislativa presta un servicio público. ¿Por qué? Porque las leyes atienden necesidades públicas. Pues bien, sucede que por la relevancia de los servicios públicos, y como decía el doctor Echaíz hace un rato, la función judicial tenía que combinar su faceta estrictamente jurisdiccional con la administrativa, con la que da licencias, vacaciones, etcétera, y es algo ridículo visto actualmente, que en su momento la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, autorizaba las vacaciones del secretario relator, del asistente de la sala, y se dedicaba a una serie de temas que realmente distraían. Los plenos en la Corte se tomaban casi todo el día, los días miércoles, al menos en la Corte del año 98. Pues bien, esta exigencia de la eficiencia del servicio público, eficiencia, eficacia, que es otro de los estándares constitucionales, llevó a que el legislador efectivamente cree en el año 92 lo que se llamó el Consejo Nacional de la Judicatura. Porque ese modelo del sistema de justicia en el cual las Cortes Superiores hacían de administración, las Cortes Supremas hacían o cumplían facetas administrativas, era realmente insostenible. Entonces, los consejos de la judicatura se crearon en el año, se creó el consejo en el año 92, no funcionó, recién funcionó en el año 98, empezó ahora el llamado en su momento Consejo de la Judicatura. La función judicial sí es un servicio público, como indudablemente lo es. Tiene un actor irreemplazable, que es el juez. El juez es el sujeto, por supuesto, la justicia el objeto, pero ese sujeto y ese objeto exigen ciertas condiciones de respaldo. Exigen condiciones de respaldo de infraestructura, exigen condiciones necesarias e insustituibles como la profesionalización y la evaluación. La Constitución del año 2008 dice que son exigencias para permanecer en la función judicial la evaluación y también la profesionalización. Entonces, si la función judicial presta un servicio público y ese servicio tiene que ser de calidad, eficiente, eficaz, regular, no interrumpido, etcétera, etcétera, quiere decir que el Estado tiene que darle toda la importancia del caso a ese actor irreemplazable que es el juez. Es un, como diría Carneluti, es un obrero del derecho. Sí, los abogados, decía Carneluti, somos obreros, pero somos obreros calificados. Y por supuesto, el juez es un obrero calificado que es la estrella en la prestación de servicios. Pero no puede ser una estrella si no tiene respaldos institucionales. ¿Cuáles respaldos? Pues tiene que tener una permanente capacitación para que sea un profesional de la materia,
del servicio público me refiero, y por supuesto tiene que tener infraestructura y una serie de elementos más a los cuales me voy a referir. Entonces, si el juez tiene que ser realmente un respaldo muy cualificado para este tan importante servicio público de administración de justicia, evidentemente que necesita ciertas condiciones necesarias e insustituibles. Decía el doctor, la independencia. Claro que sí. La independencia es a su vez un respaldo para la calidad del servicio público. Dice la jurisprudencia que la independencia es un derecho subjetivo del ciudadano, es un derecho subjetivo del juez y, por supuesto, es una condición necesaria para cumplir las exigencias del debido proceso y, en general, de los derechos constitucionales. Entonces, al juez hay que darle toda la atención. Y pasa esa atención por la profesionalización, por la capacitación permanente. Yo no sé en la práctica qué tanto se capaciten a los jueces, pero es un tema, una tarea que pasa por la organización, por la especialización y por la permanencia. Y aquí los colegios de abogados pueden ser perfectamente actores fundamentales en la capacitación, no solamente de propiamente el juez, sino de los trabajadores de la justicia. Porque, señoras y señores, hay que adaptarse. El que no se adapta no sobrevive. Tenemos que adaptarnos los abogados y también los servicios. El servicio de justicia tiene que adaptarse a las realidades, a las circunstancias, ¿verdad? A la primacía que suelen tener modernamente los aspectos constitucionales. Ahora, todos somos guardianes de la Constitución. Los jueces, no solamente los constitucionales, son guardianes de la Constitución. Todo juez es guardián de la Constitución. Pero ¿cómo puede ser guardián de la Constitución si no tiene el respaldo de la capacitación? No algo esporádico, no una vez al menos, no. Hay que organizarlo, hay que decantar, hay que cualificar y hay que sistematizar la capacitación. Por eso el Código de la Función Judicial le da tanta importancia a la escuela de la función judicial, etc. Entonces, se trata de adaptarse el sistema de justicia, se trata de que los abogados nos adaptemos, que los colegios de abogados participen en la medida en que se le abren las puertas por parte del Consejo Electoral. ¿Cuál es el gran mensaje? La necesidad de profesionalizar el sistema de justicia, y esa profesionalización exige darle un fuerte contenido cualitativo y cuantitativo a la capacitación judicial por materia, haciéndola permanente, periódica, de tal manera que en la cultura judicial ya el funcionario sabe que capacitarse efectivamente es una obligación que tiene que cumplir X días del mes o X días de cada 15 días. Y por supuesto, aparte de darle importancia propiamente al juez a través de una remuneración adecuada, a través de una capacitación que conduce a la profesionalización, y la profesionalización es lo que permite que se cumplan los estándares que exige la Constitución para el servicio público de administración de justicia. Aparte de eso se necesita, por supuesto, infraestructura. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿y la infraestructura es posible que tenga un buen nivel? Sí, claro que sí. Lamentablemente, la Constitución del año 2008 derogó o reemplazó aquello de que la justicia, el usuario pagaba tasas. La Constitución era sabia y decía así, ok, se pagan tasas, pero no en materia de alimentos, no en materia penal, no en materia laboral. Claro que sí. En realidad, en mi opinión, el tema es sobrellevable. La jurisprudencia dice que los derechos no son absolutos, que los recursos no son absolutos y que hay ciertas materias en que no hay recursos, ¿verdad? Y por supuesto, en mi opinión, manejando la jurisprudencia, evidentemente es posible ir a que ciertos campos del servicio de justicia cobren tasas judiciales. Si usted no cobra para la autosustentabilidad del servicio, al menos en la infraestructura, seguiremos en la tragedia de que se dañó el aire, que no hay financiamiento, que no hay tóner, que no hay para la computadora, que no hay páginas.
Eso es inaudito cuando se trata de un servicio público. Recordemos que la responsabilidad no solamente se refiere a lo jurisdiccional, sino que siguiendo una famosa ley en Colombia que se llama la ley estatutaria de la Administración de Justicia, el Estado responde por el gobierno, por la inadecuada administración de justicia. Este concepto no solamente es lo jurisdiccional, sino el gobierno del sistema. Por ejemplo, si se demoran la designación de jueces, si se demoran en la realización de los concursos, estos famosos temas de los jueces temporales son típicamente casos en los que el Estado puede ser condenado por una falencia en el servicio público de administración de justicia. Entonces, señores, siendo muy prácticos, la manera sistemática de poder abordar las deficiencias materiales del sistema de justicia pasa por la historia de la autosustentabilidad de ciertos aspectos de la función judicial. Lo que no puede pasar, y es imposible no estar de acuerdo, es que un servicio público no tenga la solvencia para sustentar lo mínimo que tiene que tener un juzgado o una sala. No, yo tengo que poner de mi bolsillo para pagar. Eso es inaudito porque falla el servicio público. Y cuando falla el servicio público y esa falla genera perjuicios, la Constitución establece la responsabilidad del Estado por esta falla del servicio público. Entonces, doctores, hay que adaptarse, hay que reformar, hay que ser propositivos. De por sí hay temas muy difíciles, como se dijo hace un momento. El juez multicompetente debe ser un sabio para manejar todas las materias, y más aún en ciertos lugares donde no hay todo el respaldo, ni el acceso a bibliotecas, ni a sistemas de información jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, problemas de la administración de justicia abundan, pero también pueden abundar soluciones. Cuando nosotros vemos que hay una gran inversión en edificios, y si hacemos un poquito de seguimiento, vemos que el edificio o los edificios se construyen sin permiso de construcción, es que algo está fallando. Que si la escalera no se conecta con el edificio, es que algo está fallando. Por supuesto que tienen que ver fiscalizadores, administradores de contratos, etcétera. Es decir, hay mucho trabajo que hacer que con buena voluntad y con una decisión política se puede abordar. El Estado está en pésima situación económica y este eterno golpear la puerta del ministro de Finanzas es un tema de siempre, pero eso tiene alternativas y es el financiamiento propio de la función judicial en aquellos aspectos en que el servicio aguanta. La materia civil, la materia empresarial, comercial, etcétera, perfectamente admite el cobro de tasas judiciales razonables. Seguro que sí. Así funciona. Materias penales no, laborales no, alimentos no, etcétera, de manera que no quede en riesgo que no haya servicio público para aquel ciudadano que no puede pagar el servicio. Seguro que sí. En los procedimientos había el amparo de pobreza en su momento, ¿verdad?, respecto a la persona que no tiene recursos. Entonces, doctores, el mundo de la función judicial tiene que efectivamente privilegiar el servicio. Para privilegiar el servicio hay que privilegiar al juez dándole condiciones, respetando su independencia, haciendo que tenga el respaldo institucional, infraestructura, profesionalización, evaluación. Esto me lleva a recordar una sentencia relativamente reciente de la Corte Constitucional que plantea una situación realmente increíble en el Ecuador. Resulta ser, dice la Corte, que esa evaluación, me parece que es del año 2019, desembocó en que como consecuencia de la evaluación entre jueces y con jueces se vayan 21 personas de la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte dice, esa evaluación violó la seguridad jurídica, violó el debido proceso porque creó
una norma reglamentaria cuando evidentemente se necesitaba del principio de legalidad para esa infracción que se creó a través de alguna regulación secundaria del Consejo de la Judicatura. Inclusive la Corte dice, aquellos jueces de la Corte, los jueces que se crean perjudicados, pueden ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrital pertinente para exigir la reparación del caso, pero no para que regrese al sistema, porque ya hay una situación material y jurídica consumada. Entonces, digo esto, que es tan importante la evaluación, pero justamente una evaluación en el más alto nivel dio lugar a que la Corte Constitucional diga que se violó la seguridad jurídica porque no se hizo en el tiempo pertinente, porque el funcionario judicial, le hace el juez de la Corte Nacional o el conjuez, no tenía la certeza de cuándo ser evaluado, cuando tenía que ser evaluado cada 3 años, porque evidentemente tiene 9 años de duración. Y se violó el principio de legalidad, se violó el debido proceso, a través de este principio se violó la seguridad jurídica, y es realmente un mal precedente, porque un tema de tanta relevancia para el sistema de justicia como es la evaluación, tuvo un grave pecado a nivel constitucional. Por otro lado, doctores, evidentemente que el sistema de justicia tiene que trabajar con mucha seriedad, hay que darle la mano al Consejo de la Judicatura. Yo pues nunca olvido que hay que ponerse en los 2 lados del escritorio, ¿verdad? Seguro. El usuario que es crítico, pero también el que está sentado del otro lado, el juez, con una realidad, ahora pues con mucho calor, pues ¿cómo le exigimos al juez que esté feliz de la vida si se está ahogando el calor, el amanuense, el secretario, etcétera? Todos esos temas, doctores, son reales y se pueden combatir con la autosustentabilidad de ciertos aspectos básicos de la función judicial. En la profesionalización, esto necesita la capacitación, y esa capacitación tiene que descentralizarse vía universidades, vía colegios de abogados, pero es importante, doctores, la coordinación, la interactuación, y hay que apoyar al Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura tiene que apoyar, por supuesto, a la sociedad civil, entiéndase, a la comunidad de juristas, los que trabajamos en nuestro país. La Corte Constitucional ha sido muy clara en cuanto a la independencia judicial. Repito que la jurisprudencia dice que esa independencia es derecho subjetivo del ciudadano, derecho subjetivo del servidor judicial y, por supuesto, condición necesaria para el respeto del derecho al debido proceso y en general de todos los procesos. Insisto, se pueden plantear proyectos de reformas legales, proyectos de resoluciones del Consejo de la Judicatura, y me parece que la vía está abierta, el camino está abierto. Lo importante es ser propositivos, adaptarse, y por supuesto hay muchas alternativas y la imaginación no tiene límites, por supuesto, y las reformas también tienen que hacerse con la participación de los jueces. Los jueces conocen la realidad y tienen una importante capacidad para plantear alternativas ante los problemas que viven en el día a día. Seremos una sociedad mejor si todos nos apoyamos, si los gremios, si los abogados, si los ingenieros y los arquitectos aportan a la sociedad. Ahora hay mucha veeduría, mucho seguimiento, mucho control, y por supuesto esa veeduría, esos controles tienen que rendir sus frutos. No se trata de seguimiento solamente para nombramientos, no. Se trata de veedurías permanentes sin la dosis lamentable de política partidista, porque evidentemente, doctores, el servicio tiene que mejorar y no va a mejorar si los ciudadanos mantenemos una situación de pasividad, si no exigimos nuestros derechos, pero también si no colaboramos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras fortalezas intelectuales para hacer que los servicios públicos trabajen de mejor manera y, por supuesto, apoyar al sistema de justicia y apoyar en todo lo que se pueda, por supuesto, a los colegios profesionales. Yo realmente celebro este evento, todos los que van a venir y los que hace el Colegio de Abogados, porque ese es el aporte del Colegio de Abogados a la mejora del sistema. El juez es estelar,
pero el abogado también es muy estelar, porque el abogado es el que tiene este oficio de pedir justicia, ¿verdad? Y para pedir justicia, por supuesto, hay que fortalecerse, capacitarse, y seremos mejor sociedad si cada uno cumple su papel apropiadamente, y por supuesto, si los colegios de abogados aportan, como lo hace este colegio, con capacitaciones a los profesionales de derecho. Nada más, muchísimas gracias. Le agradecemos la intervención del doctor Miguel Hernández Terán en esta segunda etapa. Vamos a recoger algunas de las críticas que los expositores han determinado esta noche. Voy a comenzar con lo que expuso el doctor Ramón Echáiz. Una de ellas es que desaparezcan las unidades judiciales multicompetentes y que se determine la especialidad en cada uno de los cantones. Yo le agregaría determinando la necesidad en cada una de las poblaciones, porque en ciertas poblaciones por su densidad tendrían que tener unas unidades judiciales de acuerdo a la necesidad. Esto es en familia, niñez y adolescencia, que es lo que más se necesita en cada una de las jurisdicciones. Otro de los puntos que también valga resaltar, lo que indicó el doctor Cháiz, es que activar la mediación como medios alternativos de resolución de conflictos en amparo a que desaparezcan o reemplazar a ciertas unidades judiciales y que educar a las personas, a la ciudadanía, para que busque esa herramienta de solución de conflictos en áreas de que no exista determinada especialidad en el territorio, ¿no? Y una tercera propuesta del doctor Ramón Cháiz es que desaparezcan los tribunales pluripersonales, en este caso en las salas especializadas, y también los tribunales penales, sí. No la sala. En los tribunales penales, dada la necesidad de que solamente uno es el que realiza la ponencia, ¿no? En ese sentido. Ahora, vamos a pasar en forma ordenada a que tomen la palabra tanto los colegas que están presentes aquí en las instalaciones del colegio como los que están vía virtual. En ese sentido, voy a darle la palabra al doctor Pedro Cruz Rodríguez, que está vía virtual, y le damos la palabra para que efectúe alguna consideración o consulta a los expositores. Adelante, doctor Pedro Cruz. Lo va a abrir desde su computadora. Ahí, ok, ahí estamos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de opinar en este tema tan importante como es la administración de justicia. Muy interesante los criterios y las opiniones de los maestros Echáiz y Hernández. Ambos han coincidido en algunos puntos.
en la capacitación, en la profesionalización de los jueces que son los actores dentro de este sistema de administración de justicia. Y también se ha dado muchas pinceladas sobre la administración del talento humano y las competencias que tiene el Consejo de la Judicatura en esta materia. En Ecuador, a raíz del sistema oral, y voy a enfocarme en el área de mi especialidad, que es la oral, los juicios siguen prácticamente en la misma situación cuando era el sistema escritorial. Siguen demorando. Hay cuellos de botella en la administración. Ya Ramón Echay lo dijo, uno de ellos es los famosos juzgados multicompetentes en los cantones. Entonces, lógico, el juez va a preferir una acción de flagrancia penal que una audiencia de juicio laboral, porque tiene que estar en la audiencia de flagrancia. Y creo que eso ocurre generalmente en todos los ámbitos de la administración de justicia. También se ha dicho aquí que el Estado tiene una responsabilidad extracontractual. El doctor Miguel Hernández lo ha dicho muy sabiamente. Por supuesto, pues, denegar justicia es no hacer justicia. Y esa denegación de justicia tiene varias aristas. La preparación de los jueces, la adecuación física donde trabajan los jueces, los operadores de justicia. Entonces ha habido aquí como una injerencia, veo yo, del Consejo de la Judicatura dentro de lo que se debe llamar la administración de justicia. Ya les pusieron. Quieren señalar jurisdicción, quieren señalar competencia, quieren nombrar jueces. Y escúchenme, hay jueces con contratos ocasionales. Dice que vienen de la escuela de jueces. ¿Y quién controla eso? ¿Cuándo hubo el concurso? ¿Quién ganó? De repente usted encuentra un juez con contrato ocasional administrando justicia, sin mayor expertise, sin mayor experiencia. Eso también atenta a la administración de justicia, porque ya se ha dicho aquí que no hay la especialidad, tiene que capacitarse, tiene que profesionalizarse. Pero ¿quién investiga lo que está pasando en esa famosa escuela de jueces, en los bancos elegibles? ¿Acaso ya no hemos visto en el país procuradores, contralores, fiscales que sacaban 100 sobre 100 y están cuestionados por la opinión pública, enjuiciados, prófugos, muchos de ellos? Entonces la administración de justicia, si es un servicio público, como dice el doctor Hernández, estoy totalmente de acuerdo, tiene que administrarse limpiamente, tiene que administrarse con estándares de calidad, y esos estándares que están dados por la Administración de Justicia Internacional, él habló del caso Colombia, claro, porque ahí se dieron muchos enfrentamientos entre la ex Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura por estos temas que estamos aquí discutiendo, y que yo lo pude palpar porque he ido varias veces a dar conferencias en la Universidad de Colombia, y los maestros colombianos, amigos míos, me han contado este problema, estos taponamientos en la Administración de Justicia. De allí que yo celebro a este colegio de abogados que está tomando las cosas un poquito más serio, y debe ser así, porque somos actores de la administración de justicia, como dijo el doctor Hernández. Los abogados que vamos todos los días a las cortes, que litigamos y que también hacemos academia, sabemos cuáles son los puntos más críticos de la administración de justicia. Ya Ramón lo dijo. Tribunales 3 cuando no se necesitan 3 sino 1, ¿verdad? Entonces allí debemos ir, pero ¿con qué? Aquí faltó a los dos expositores decir algo, dijo Ramón. Tenemos entonces que participar dentro del colegio de abogados, hacer opinión pública a los legisladores, a la Corte Nacional de Justicia, al Poder Ejecutivo. Esto se necesita en el país para que no haya injusticia, juicios que duren 8 años en lo laboral, presos que salen y entran, fiscales que no hacen su función conforme a los estándares penales.
Eso es lo que tenemos que ver nosotros, como ciudadanos y como abogados. Tenemos que estar constantemente exigiendo, pidiendo que se le dé los fondos necesarios a la Administración de Justicia, que por excepción se puede autosustentar. Claro que sí. Yo me acuerdo que cuando empecé a litigar había que pegar timbres en los papeles, pero para ciertos juicios, como dice el doctor Hernández, para los civiles, los mercantiles, los tributarios, perfecto. Excepción, penales, alimentos, laborales, no se puede. Pero entonces tenemos que tomar nosotros los abogados, el colegio de abogados, la vanguardia en estos reclamos, porque la sociedad lo está exigiendo, nos estamos hundiendo como sociedad, porque ese servicio público llamado justicia en sus objetos y sus sujetos no están coordinados con la realidad. Entonces tenemos que interrelacionarnos, los operadores de justicia, los ciudadanos, los abogados, los colegios profesionales, para sacar adelante una administración imparcial, profesionalizada, cualificada, con bien remunerados los jueces, los secretarios, y con un banco de elegibles, de una escuela de jueces que sea auditada por los colegios de abogados, por las universidades, por la academia. De esa manera no estamos impidiendo que políticamente se metan las pezuñas en la administración de justicia, porque todos sabemos aquí que un partido político quiere meter las pezuñas en la administración de justicia y se valen de mil artimañas en esa famosa escuela de jueces, porque usted encuentra de repente un juez con contrato ocasional que le renovan, y no es estable. ¿Y cuándo ganó? Nadie sabe. ¿Cuándo participó? Nadie sabe. En todo caso, en el ámbito laboral, todavía no encontramos una administración de justicia expedita, imparcial, cualificada, y estamos de acuerdo que entre la mediación. Miren ustedes que en Guatemala los abogados son notarios. Los abogados hacen las veces de notario para facilitar la administración de ese bien llamado servicio público. Y si en Colombia los abogados pueden ser de mediador, aquí también podemos entrar a mediar. Pero creo que ustedes deben de saber, cuando uno pide la mediación en el Ministerio del Trabajo o cualquier de los centros de formación acreditados en el Consejo de Legislatura, y se demanda a una entidad estatal, llámese cualquiera, son los primeros en no concurrir. Dice que no estoy obligado, porque después me cae Contraloría, Procuraduría. Este gobierno ya dictó un reglamento al arbitraje y a la mediación. Pero aún así, con ese reglamento, no concurren y no van a la mediación. Entonces, si el Estado es el que promueve esa rebeldía a la mediación, ¿cómo vamos a hacer para que el ministro que vulneró un derecho laboral o un gobernador que menoscabó una garantía fundamental vaya a mediación? Entonces, tenemos que implementar un sistema de vigilancia procesal que venga de adentro y de afuera de la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien de aquí pues, quiere hacer alguna consulta? Tiene, por favor, el micrófono a la doctora Salamina. Buenas noches, señora mesa directiva. Buenos días. Yo soy la abogada Cecilia Young. De lo que escuché de nuestros expositores, a quienes aplaudo, y también el colega Pedro Cruz, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. Lo que pasa es que lamentablemente aquí en este país, perdónenme, que todos conocemos que la corrupción impera. Decía el doctor Echanique que deberíamos de pedir que se asigne un presupuesto especial. Les comento, y todos sabemos que en educación y en medicina, salud, existe el presupuesto, pero no se cumple. Lamentablemente no se cumple. Ahora, en cuanto también a lo que se dijo, de que se debería de cobrar ciertas tasas
como se hacía anteriormente, sería la forma de remediar la situación económica, como decía, que muchas veces los señores y señoras jueces tienen que estar en un estado deplorable, que no es justo. Pero debería de existir la ética profesional, que si se recauda una determinada cantidad de dinero, sea exclusivamente ¿para qué? Para asuntos, ¿cómo le digo? De mantenimiento, exactamente, y no para comprar un cuadro que se vea bonita en la pared. Eso se hizo en el Banco Central cuando existía y se ha seguido haciendo. Miren ahorita lo que sucede en el IES. El señor director está amenazado por haber descubierto las manos que hay ahí. Ahora, yendo a lo nuestro, nosotros ya aseguro que nosotros somos obreros de la justicia, pero también estamos en el libre ejercicio. Yo fui funcionaria pública, a donde me delimitaban todo. Yo no podía hablar, si un periodista venía, no podía decir absolutamente nada, era el director distrital o las personas que yo designaba. En cambio, y como abogados en el libre ejercicio de la profesión, yo pienso que si nos unimos, sí podemos salir a las calles, lógicamente, con un programa, con un proyecto. Y también quería decir, en cuanto a lo que se dijo, yo fui la que dije lo que son todos los señores jueces en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo conozco, Pedro Carbo, el cantón Pedro Carbo y el cantón Isidro Ayora son grandes. Grande es Pedro Carbo. En cambio, Isidro Ayora es una gente pequeña. Entonces, ¿qué podría haber ahí? La territorialidad, a donde pues deberían existir los jueces en todas las áreas en Pedro Carbo. O sea que en Isidro Ayora, que está cerca, pueden acudir allá, por decir, para lo laboral, para lo civil, o sea, algunas áreas que no son tan fuertes como por ejemplo penal, niñez y adolescencia, que sí necesitamos de pronto, que se podría tener. Entonces, eso es un proyecto que podría presentar el Colegio de Abogados, doctor Magallanes, para justamente ir determinando ciertas situaciones que parece que el Consejo de la Judicatura o la Administración General de Justicia necesita de una mano, necesita de que alguien les diga, señores, consideramos que nosotros como Colegio de Abogados de Guayas se debería hacer esto, deberíamos, mejor dicho, aquí estamos nosotros para contribuir. Entonces, eso es lo que yo quería decir y gracias por permitirme la palabra y mis aplausos para nuestros expositores. Gracias. Por favor, el micrófono al colegio. Tratemos de hacer puntuales preguntas para que puedan responder. Los temas importantes, ¿no? Desde la práctica, desde las experiencias, la problemática de la administración de la justicia. El doctor Chay ha sido claro, ha planteado tres aspectos preponderantes. Este tuvo en gobiernos con el moderador, pero de sí yo quiero rescatar el tema de la organización. Efectivamente, en el Ecuador no es nuevo, y ni siquiera cerca de 40 años. Obedece a un sistema que es el anglosajón, propio de los países como Canadá, Irlanda y otros más que pertenecen a ese bloque. Ok, yo comparto y coincido, ¿sabe por qué, doctor Echáez? Porque deben haber estos mecanismos de solución a los conflictos
que no tope en ningún momento todavía el órgano de la Administración de Justicia. Miren que vamos a hablar primeramente de Administración de Justicia y no del sistema. Porque una vez que ya fueron las partes del conflicto y bajo el principio de la voluntariedad a pretender resolver el problema ante mediación, a través de la mediación, obviamente que si ya no resuelven allí, tendrán que irse por los Estados Unidos a Puerto Rico. Ese tema es importantísimo. El tema del doctor Hernández. Yo veo que habló acerca de la sustentabilidad de la administración de justicia, no se refiere al sistema, sino a la administración. Si no me recuerdo, hablar acerca de que era factible crear, qué sé yo, un sistema de tasas, volver a un sistema de tasas anterior. Yo lo viví cuando encontré una función. No lo veo. Casi como que eso responde no a un estado fallido, que no se lo quiero referirme a gobiernos de actual y del pasado. Me quiero referir a que el Ecuador ha venido viviendo estados fallidos de hace muchísimos años. ¿Sí? Y por otro lado, las fallas. A ver, ese es un problema también añejo. Ese problema de la falla es muy grande y ahora sabemos que eso lo ha venido arrastrándose de sistemas en sistemas, de gobiernos en gobiernos, y si le decimos no se nos puede dar responsables. Y esa responsabilidad primero es el Estado. Por tanto, si aquí habría que culpar, obviamente sería al Estado, que yo le llamo fallido, no actual, sino de hace mucho tiempo. Ahora, que son las instituciones, como por ejemplo los organismos colegiados, los colegios de abogados, y todas las provincias, todos los gremios. Claro, para eso se crearon los colegios profesionales, justamente para ayudar a desarrollar no solamente los gobiernos locales, provinciales, nacionales. Entonces es importante que se tenga en cuenta y desde el colegio de abogados, justamente el Paniagüez, plantee puntos concretos de cómo ayudar a resolver estos problemas que siguen lacerando, no solamente al abogado de la ejercicio, sino también al abogado que está dentro de la función judicial. Gracias. Gracias, colega. ¿Alguien más de eso tomar la palabra? Sí, la última palabra a Fabián Llanes para concluir el evento. Gracias. Buenas noches, señor presidente del Colegio de Abogados, doctor Echay, doctor Hernández, señor diputado. Más Moreno, ¿qué va a hacer tu creo? Tomando un poco la acción del doctor Echay referido a aquel defensor que se lo llama para que en 30 minutos revise 200 cuerpos y defienda, sabemos que en el fondo no va a defender a nadie. He tenido siempre la idea de plantear, no públicamente, a la estimado colega, sería muy fresco, que nosotros, todos los abogados de las diferentes provincias, podemos convertirnos en una especie de defensores públicos, obviamente con una remuneración mínima, dotando los colegas para que atiendan 4 o 5 casos al mes, en fin, y hagan una verdadera defensa. Esta defensa que la pague el Estado como pueblo, porque el Estado tampoco vamos a trabajar, no sé si es parte que sea, pero apuntaría que se fortalezca nuestra profesión y los abogados no estemos con la sola expectativa de un litigio ocasional, sino que tengamos de manera rotativa, usualmente, totalmente, un número X de clientes de los tantos que están en intervención en los diferentes centros nacionales, como si somos, de manera que un poco me oriento a la posición del doctor Echay, que ha tenido una gran visión y experiencia, pudiera aplicar ese mecanismo educativo para que se den 12
efectos. El primero, una justicia práctica, no aquella expresión simple de hacemos de la justicia una expresión de un anterior presidente de la legislatura, que era simplemente una ficción. Y por otra parte, que al resto de colegas a todos se nos proporciona la oportunidad de ser un defensor más, de que ese defensor público remunerado también, no se tenga un grupo especial de defensores públicos, que al fin y al cabo, no todos, no digo por todo, pero no terminan defendiendo a nadie, sino cumpliendo un simple horario o turno. Me parece que esa es una propuesta que pudiera valorarse en el presidente del Colegio de Abogados para que usted le eleve a el concierto. Gracias. Gracias. Le damos un paso a presidente. Muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí en su casa. Gracias a los colegas que están vía Zoom o vía telemática, a nuestros expositores y al moderador. Muchísimas gracias por haber compartido su visión sobre la justicia. Yo quiero enfatizar un par de puntos que creo que son muy importantes que lo tengamos claro. El sistema de justicia para este servidor y para el Colegio de Abogados del Guayas tiene cáncer y está con metástasis. Y nosotros, por eso no hablé de la administración de justicia, sino del sistema de justicia, en donde estamos involucrados los abogados. Y nosotros tenemos que luchar porque eso sea determinante para que cambie, para que la gente tenga conciencia, para que el pueblo tenga conciencia, para que nuestros gobernantes tengan conciencia. Desde la visión de este presidente, tenemos que conseguir la liberación de la justicia de las manos del poder político y del poder económico. Desde la visión de este presidente, tenemos que extirpar el poder de poner jueces a través de un consejo de la judicatura que está ligado al poder político y que no cumple su rol mínimo, que es administrar bien los bienes de la función judicial. Y nosotros tenemos que decirle al país, tenemos que cambiar la justicia, porque un país sin justicia es un país que va camino a la destrucción. Nosotros tenemos que ser la voz de todos los abogados, porque los colegios se están desapareciendo. Nosotros todavía seguimos siendo un colegio fuerte y lo vamos a seguir siendo. No hay una receta única. He escuchado las intervenciones de ustedes y la de nuestros expositores. Han señalado problemas y hay muchísimos problemas más. Tenemos que buscar las soluciones en conjunto, y esto sirve simplemente para determinar cuáles son los problemas. Y luego, y los voy a invitar de una vez a nuestros dos grandes expositores a ser parte de la comisión jurídica que tenemos que instaurar para la modificación de la justicia en el país. Es preferible que el Colegio de Abogados se vea como un pensador ideológico que no tiene una visión concreta, a que nos seamos cómplices y sigamos manteniendo una justicia corrupta y una justicia que no es justicia. Dile que nos vean como soñadores, pero tenemos que luchar por la liberación de la justicia. Y a este presidente la única fórmula para callarlo es cumpliendo. Cumplan, señores de la función judicial, cumplan, señores del Consejo de la Judicatura, porque a mí no me van a callar ni con auditorios ni con nada, ni con puestos, porque no quiero puestos. En todo caso, quiero nuevamente agradecerle a nuestros expositores. Vamos a seguir haciendo esto, vamos a conformar una comisión jurídica de alto nivel como los expositores nuestros. Están invitados ustedes.
Y todos aquellos, a Pedrito lo invito desde ya, para que sean parte de esta comisión, a Pedrito Cruz, porque pues, todo aporte es importante. Luego vendrán las conclusiones y tendremos que seguir sumando a todos los colegas y todo lo que está pasando. Les agradezco una vez más. Luego de este evento vamos a festejar con unas notas musicales que nos va a brindar un colega. Vamos a hacer un sorteo de algunos pequeños regalos que han sido donados. Vamos a repartir un pequeño café con unos pequeños sanduchitos, una rosca de Reyes, café con rosca y colegas, en momento damos por concluido el evento de hoy. Se le agradece por la presencia de cada uno de ustedes y los esperamos en un próximo evento académico. Muchas gracias, buenas noches.